imaginan ir al médico y que éste les diga que la mitad de sus pacientes están confundiendo el nombre de un medicamento. Suena un poco preocupante, ¿no? Totalmente, y más si se trata de un medicamento importante como un anticoagulante. Exacto, imagina la confusión. Pues eso es lo que le pasó a un hematólogo que creía que sus pacientes estaban diciendo Citronen en vez de Sintrom. Citroën como la marca de coches. Sí, querible, ¿verdad? Ah. Por suerte para todos, este médico decidió no quedarse con la duda y se puso a investigar usando sus datos. Me imagino que con una buena dosis de análisis de datos. Exacto, y de eso va nuestro deep dive de hoy. Vamos a explorar este curioso caso de estudio que nos muestra cómo el análisis de datos puede desmentir nuestras suposiciones y darnos respuestas claras, parece. Por supuesto, me encanta la idea de usar datos para resolver misterios, incluso los médicos. ¿De dónde sacaron la información para este deep dive? Pues todo comienza con un video sobre análisis de datos y usan este caso como ejemplo para mostrarnos el poder de la estadística. Muy bien, así que tenemos un médico, un medicamento con un nombre que se presta a confusión y un montón de datos. ¿Por dónde empezamos? El médico comenzó con una herramienta muy básica, una hoja de cálculo de Excel. En ella fue anotando qué pacientes decían Sintrom y cuáles decían Citroën. Entiendo, un método sencillo para registrar las observaciones, pero ¿cómo pasó de un Excel a obtener conclusiones sólidas? Ahí es donde entran las herramientas digitales. Subió la hoja de cálculo a Google Drive y la conectó con Google Colab. ¿Te suena? Claro, Colab es esa plataforma gratuita de Google para ejecutar código, ¿verdad? Exacto. Y aquí viene lo bueno. En vez de escribir el código él mismo, usó ChatGPT para que le generara el código en Python. Espera, usó ChatGPT para analizar datos médicos. Eso es ingenioso. Lo es. Y demuestra lo accesible que se está volviendo la ciencia de datos. Es como una receta. Le dices a ChatGPT qué quieres hacer con tus datos y te da el código listo para usar. Me gusta esa analogía de la receta, simplifica mucho la idea del código. ¿Y qué tipo de código le pidió a ChatGPT? Algo muy complejo. Nada de otro mundo. Usó Python y Pandas, que son herramientas muy populares en el mundo del análisis de datos. Tiene sentido. Python es un lenguaje de programación muy versátil y Pandas es perfecto para trabajar con datos tabulares como los de una hoja de cálculo. Exacto. Y fíjate en este detalle, incluso renombraron la columna de treatment a tratamiento en el código. Un detalle pequeño pero significativo. Demuestra que pensaron en la audiencia hispanohablante. Totalmente. Bueno, código listo, datos en su lugar, que nos revelaron los resultados del análisis. Lo primero que hicieron fue un análisis descriptivo para tener una idea general de la situación. Y aquí viene la sorpresa. El 86% de los pacientes decía Sintrom correctamente. O sea que la idea del médico de que la mitad de sus pacientes se equivocaba era errónea desde el principio. Exacto. El análisis de datos desmintió esa suposición inicial. Solo el 14% decía Citroën, lejos del 50% que le imaginaba. Me alegro por el médico. Imagínate el estrés de pensar que la mitad de tus pacientes no se acuerdan del nombre de su medicamento. Sin duda. Pero no se quedaron solo con el análisis descriptivo. Querían ir más allá y obtener conclusiones más sólidas. ¿Y cómo se hace eso? Con pruebas estadísticas. En este caso usaron la prueba de chi cuadrado. Para los que no somos expertos en estadística, ¿podrías explicar qué es eso de la prueba de chi cuadrado? Claro, imagina que la prueba de chi cuadrado es como un juez en un tribunal que tiene que decidir si hay suficiente evidencia para declarar a alguien culpable. En este caso, la evidencia son los datos. La prueba compara las proporciones que observamos en los datos, o sea, ese 86% que dice Sintrom y ese 14% que dice Citroën, con lo que se esperaría si la suposición del médico, la de la división 50-50, fuera cierta. Entiendo, es como comparar la realidad con la hipótesis. Exactamente. Y el resultado de esta comparación se expresa en un valor llamado pi-valor. ¿Y qué nos dice ese pi-valor? El pi-valor nos dice la probabilidad de observar los resultados que tenemos, ese 86% contra 14%, si la hipótesis del médico, la división 50-50, fuera cierta. O sea que si el pi-valor es muy bajo. Significa que es muy poco probable que los datos se hubieran dado si la hipótesis del médico fuera cierta. En otras palabras, la evidencia no apoya la hipótesis. Y en este caso, ¿cuál fue el veredicto del juez chi cuadrado? El pi-valor fue prácticamente cero, lo que indica que la proporción de Citroën no es del 50%. La hipótesis del médico fue rechazada contundentemente por la evidencia. Increíble cómo los datos nos pueden sacar de dudas y darnos respuestas tan claras. Totalmente. Y no solo eso, imagínate si el médico hubiera actuado basándose en su suposición errónea, podría haber tomado decisiones equivocadas en el tratamiento de sus pacientes. Tienes razón, este análisis de datos podría haber evitado un diagnóstico erróneo. Exacto, y todo gracias a herramientas que están al alcance de todos como Excel, Google Colab y ChatGPT. Es realmente fascinante cómo estas herramientas nos permiten analizar datos de forma rigurosa, incluso sin ser expertos en estadística. Sin duda, y este caso nos deja una gran lección.
No debemos fiarnos solo de nuestra intuición, los datos nos pueden ayudar a ver la realidad con mayor claridad. Totalmente de acuerdo. Y esto me hace pensar, ¿cuántas otras suposiciones que tenemos en nuestra vida diaria podríamos poner a prueba con un poco de análisis de datos? Esa es una excelente pregunta. Las posibilidades son infinitas. Quizás la próxima vez que nos encontremos con una creencia popular o una corazonada, en vez de darla por sentada, podamos preguntarnos, ¿qué nos dicen los datos al respecto? Me encanta esa idea. Convertirnos en detectives de datos en nuestra propia vida. Bueno, pues con esa reflexión nos despedimos por hoy. Espero que este Deep Dive les haya inspirado a cuestionar sus suposiciones y a buscar respuestas en los datos. Hasta la próxima.